Bueno, vamos a ver dos casos de los cuatro que podríamos dividir la resolución de triángulos rectángulos. ¿Mm? Los cuatro casos los tenéis en la parte teórica, no tendréis más que mirar y ahí tenéis cómo resolver los casos distintos que se nos presentan. De todas formas, para resolver cualquier triángulo rectángulo, y por resolver un triángulo rectángulo entendemos calcular los tres lados, es decir, la hipotenusa y los dos catetos, y los dos ángulos agudos, porque uno de ellos ya sabemos que es el ángulo recto de 90 grados, y además calcular su área, pues es fundamental tener siempre presente las fórmulas que veis en la esquina de la izquierda. Es decir, que el seno del ángulo, de un ángulo cualquiera de los agudos es su cateto opuesto partido por la hipotenusa, que el coseno es el cateto contiguo, es decir, el que va pegado al ángulo partido por la hipotenusa, y que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. También tenemos ahí el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y también tenemos que la suma de los dos ángulos agudos, como tenemos uno que mide ya 90, que es el recto, y en total un triángulo mide en 180 grados, pues los dos ángulos agudos tienen que medir 90. A su vez, el área de un triángulo es un medio de la base por la altura, pero en nuestro caso concreto, la base podría ser perfectamente uno de los catetos y la altura, ya que forma un ángulo de 90 grados con el anterior, sería el otro cateto. Muy bien, vamos a ver un par de casos, repito, hay más, podéis verlo en la parte teórica, pero con esta fórmula, manejando una o manejando otra, habrá incluso varios caminos para llegar a la solución válida. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que nos dicen que la hipotenusa vale 8 centímetros y que el ángulo correspondiente a B vale 65 grados. Por orientarnos un poquito, podemos pintar aquí un triángulo rectángulo. Vamos a ver. Vamos a pintar aquí un triángulo rectángulo. ¿Vale? Pintamos el otro cateto. Y por último, la hipotenusa. ¿Vale? Tenemos que este sería A, este puede ser B y este puede ser C. Por lo tanto, como el ángulo siempre es el que está opuesto al cateto, este sería el ángulo B y este sería el ángulo C. ¿De acuerdo? Muy bien, este obviamente es el ángulo que mide 90 grados, el ángulo recto. Muy bien, pues vamos a ver. Nosotros necesitamos calcular los dos catetos y el ángulo que nos falta. Y por último, el área. Pues vamos a ver. Hombre, lo primero que podemos hacer es calcular el otro ángulo agudo. Obviamente tendremos que 65 grados más C tiene que ser igual a 90 grados. Y por lo tanto tendremos que C es igual a 90 menos 65. Más concretamente, pues sería 25 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos calculado los tres ángulos. Ahora tenemos que calcular los dos catetos. Hombre, si yo intentara utilizar el teorema de Pitágoras, me faltan los dos catetos. Luego el teorema de Pitágoras en este caso no me es para nada útil. Sería mejor utilizar o bien el seno o el coseno o la tangente. La tangente no, porque necesita también los dos catetos, con lo cual en este caso queda descartada. Vamos con el seno mismo. Yo tengo que el seno de 65, el seno del ángulo B, aquí tenemos abajo nuestro ángulo B, ¿de acuerdo? Será el cateto opuesto, que es nuestro B, que es lo que yo quiero calcular, partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa vale, según nos han dicho, 8 centímetros. Por lo tanto, tenemos que B será igual a 8 por el seno de 65 grados. Si hacemos ese producto, nos sale 7,25 centímetros. Ya tenemos otro de los lados. Nos falta C. Mirad, yo creo que C podemos usar varios caminos, pero a mí no se me... Podríamos usar el seno de 25, que sería C partido por A, o podemos usar el mismo coseno de 65, porque si yo cojo el ángulo B, el coseno de 65 es su cateto contiguo partido por la hipotenusa, pues vamos a usar eso mismo.
el coseno de 65 grados es igual a C partido por 8. Tendremos por tanto que C es igual a 8 por el coseno de 65 grados. Hay varios caminos, podríamos haber utilizado muchos. De hecho, una vez calculado B, podríamos haber usado el teorema de Pitágoras. Podríamos haber usado la tangente del ángulo B, la tangente de C, el coseno de B, el seno de C. Hay muchos caminos. Tú puedes utilizar cualquiera. Lo importante es tener claro las fórmulas que tienes en la esquina de la izquierda. Esa no les debes perder el norte. Bueno, tal y como lo hemos hecho, cogiendo nuestra calculadora, haciendo las operaciones, esto saldría 3,38 centímetros. ¿Vale? Ya tengo los dos catetos, la hipotenusa y los dos ángulos. Solo me falta, en este caso, calcular el área. El área es igual a un medio del producto de los dos catetos, es decir, de 7,25 por 3,38. Si realizar todas las operaciones con una calculadora y redondeando, nos aparecerán 12,25 centímetros cuadrados. Con esto terminamos el primer caso. Vamos a trazar por aquí una raya para separarlo del segundo. Aquí nos han dado un lado y un ángulo. Repito, en todos los casos es fundamental saberse la fórmula que tenemos en la esquina de la izquierda y ver cuál nos interesa en cada caso, qué tengo, qué no tengo. Por eso hay 4 posibilidades muy extensas, pero nosotros vamos a dividir entre conocer un lado y un ángulo o conocer los dos lados. Si yo conozco los dos lados, vamos a ver un ejemplo. Conozco, por ejemplo, la hipotenusa, que mide 10 centímetros, y el lado C, uno de los catetos, que mide 8 centímetros. Bueno, yo aquí puedo empezar por calcular el lado B o puedo empezar por calcular alguno de los ángulos. Por ejemplo, vamos a calcular el ángulo C, ya que tengo el cateto C. Y entonces yo digo, por ejemplo, oye, pues seno del ángulo C tiene que ser igual al cateto opuesto, que es C, es decir, a 8 partido por 10. Y eso arroja un valor de 0,8. Si nosotros en la calculadora pulsamos inversa del seno, es decir, ese seno elevado a menos 1 que tenemos en la calculadora, nos dirá que el ángulo C mide 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Ya sabéis que no nos va a dar nunca el resultado así, nos dará 53, algo, pero damos también a la inversa de donde metemos los grados, minutos y segundos y nos expresa ya el ángulo en grados, minutos y segundos. Lo más cómodo posteriormente será calcular B. Al igual que antes, B lo calcularemos restándole a 90 grados el ángulo C. Es decir, restándole a 90 grados, 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Y eso nos da un total de 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Ya sabéis que todas estas operaciones podéis hacerlas con la calculadora, si no tenéis ningún problema. Para calcular el cateto que nos falta tenemos dos opciones. Tenemos muchas, no dos. La primera sería, por ejemplo, utilizar el teorema de Pitágoras. Como antes no lo hemos utilizado, ahora le vamos a dar uso. Aunque yo preferiría, lo voy a hacer simplemente por el ejemplo, pero yo preferiría pues utilizar, por ejemplo, el seno de B. Ya conozco B, el seno de B sería igual a B minúscula partido por la hipotenusa. Y calcularía inmediatamente B exactamente igual que lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero vamos a usar Pitágoras para que veamos qué ocurriría. Nosotros tendríamos que B al cuadrado más C al cuadrado igual a al cuadrado. En nuestro caso concreto tendremos que B al cuadrado igual al cuadrado, pues si A vale 10, su cuadrado es 100. Y C lo voy a pasar restando. Como C valía 8, su cuadrado es 64. Y por lo tanto, B al cuadrado tiene que valer 36. De aquí deducimos que B es igual, hombre, en teoría a más menos, ya sabéis, la raíz cuadrada de 36. Pero bueno, nos vamos a quedar
con la raíz positiva, porque un lado no puede valer menos 6 centímetros, ¿vale? Luego ya tenemos los dos catetos, los tres ángulos, vamos, los dos catetos, la hipotenusa y los dos ángulos, nos falta el área. El área, como siempre, será igual a 1/2 del primer cateto, que hemos dicho que vale 6, que sería B, por el otro que vale 8. Por lo tanto sería 8 por 6, 48, partido por 2, 24 centímetros cuadrados. Y con esto terminamos nuestro ejemplo. Repito, mira la parte teórica y fundamentalmente ten en cuenta las fórmulas que tenemos arriba a la izquierda y mira a ver cuál te vendría más cómoda en cada uno de los casos. Espero que os sea útil.